incertidumbre, donde en una situación de certidumbre nosotros tenemos claro cuál es el resultado de nuestra decisión, pero en una situación de incertidumbre no. No tenemos la certeza del resultado, pero sí, se movió un poco ahí, pero sí la gran diferencia que teníamos era que nosotros podíamos optar a tener las probabilidades de ocurrencia de distintos eventos y con esas probabilidades nosotros podíamos calcular finalmente o podíamos llegar a determinar cuál podría ser la mejor decisión. Entonces, en eso nos vamos a enfocar hoy, en esas decisiones en situaciones de incertidumbre, cómo trabajar si tenemos probabilidades, recordando que nosotros no vamos a saber exactamente qué va a ocurrir, pero sí vamos a saber los posibles eventos que ocurren y las probabilidades de ocurrencia de cada uno. Entonces, lo que vamos a ver hoy, de hecho, es una parte que se trabaja dentro de lo que es la estadística. Entonces, en este módulo vamos a ver, y en la clase de hoy vamos a ver específicamente dos cosas muy puntuales. Vamos a ver primero los árboles de decisión, vamos a ver cuáles son los componentes que tiene, y vamos a ver cómo se analiza esto, cómo nos sirve, cómo nos ayuda para la toma de decisiones. Y después vamos a ver nosotros la matriz de pago. También vamos a ver sus componentes y el análisis después de que nosotros hemos hecho todos los cálculos respectivos. Y vamos a ver ahí, a medida que vamos avanzando, que la matriz de pago podríamos decir que es una forma más amena de tener o de estructurar un árbol de decisión para poder tomar decisiones. Pero los dos tienen relación uno con el otro. Lo importante es que en base al árbol de decisión yo puedo plantear después una matriz de pago y me va a ayudar a tomar decisiones de una mejor manera. Así que eso es lo que vamos a estar viendo por lo menos en la clase de hoy. Entonces, respecto al árbol de decisión, los árboles de decisión son herramientas que permiten dilucidar las consecuencias de una serie o secuencia de decisiones. Entonces, cuando hablamos de un árbol de decisión, y esto es muy importante, se utiliza muchísimo desde distintos puntos de vista, se utiliza desde la ciencia de la administración que habíamos visto en la clase pasada, se utiliza también en la parte obviamente de gerencia, entonces todo lo que tiene relación con toma de decisiones nos ayuda a nosotros el árbol de decisión. Este árbol de decisión, acabo de ver ahí que se conectó a alguien, Ángela, así que bueno, ahí la saludo, buenas tardes Ángela. Eh, entonces, este árbol de decisión es una forma en la que nosotros vamos a poder tomar lógicamente decisiones, como su nombre lo dice. Pero la gracia que tiene este árbol es que nos va a permitir tener una estructura y esa estructura nos va a ayudar a ver cuáles son todos los posibles caminos, por decirlo de alguna manera. Y en cada camino nosotros vamos a poder también saber cuál es la probabilidad de ocurrencia de algo. Recordando que, como mencioné al inicio de la clase, esta es en contexto de incertidumbre. O sea, yo sé lo que puede ocurrir con cierta probabilidad, pero no tengo la certeza de qué es lo que va a ocurrir. Así que esta es una herramienta para toma de decisiones. Se utiliza también los árboles de decisiones, sobre todo cuando uno quiere hacer, por ejemplo, algoritmos de análisis de datos. También se utiliza cuando uno quiere hacer modelos de clasificación, cuando uno quiere hacer modelos predictivos, se usan también los árboles de decisión. Y se usan también, y también son llamados árboles de probabilidades. Y de hecho tiene una forma más avanzada que es lo que se llama Random Forest, que es un método predictivo mucho más potente, que lo voy a explicar un poquito más cuando ya haya explicado mejor el árbol de decisión. Al final del árbol voy a explicar en qué consiste ese método. Entonces, acá nos dice, por ejemplo, una empresa del mercado inmobiliario, al desarrollar sus proyectos por etapas, puede maximizar sus ingresos al construir usando esta metodología. ¿Por qué? Porque nos permite responder de manera rápida a factores externos del mercado, como la demanda de bienes raíces y los precios de los insumos para la construcción. Entonces, recordar que todos los métodos que nosotros vamos a ver y todas las herramientas que siempre vamos a estar viendo en esta asignatura, siempre están enfocados en la toma de decisiones. Entonces, eso es lo más importante que hay que tener en cuenta acá. La forma en la que nosotros utilizamos esto es ver los posibles caminos que yo tengo para poder tomar una decisión en base a un contexto de incertidumbre. Entonces, nos había comentado, bueno, voy a dar un ejemplo extra. Por ejemplo, si nosotros estamos diciendo que queremos vender un producto, entonces yo
puedo tener información, puedo buscar información en el mercado, de hecho se puede hacer un estudio de mercado, y con eso yo puedo llegar a definir cuáles son los posibles caminos al momento de yo plantear un nuevo producto que quiero sacar al mercado. Entonces, yo voy a tener probabilidades para esos distintos caminos. Por ejemplo, voy a tener un primer camino que es que los productos se vendan. Y por dar cualquier ejemplo, por ejemplo, yo tengo un 30% de probabilidad de que mis productos se vendan. Ese sería un posible camino. Yo tengo un segundo camino y es que tengo la probabilidad de que no se venda ninguno, pero absolutamente ninguno de mis productos. Y vamos a decir que nosotros tenemos un 10% de probabilidad. Entonces ese sería un segundo camino. En total llevamos 40% ahí. Vamos a decir que hay un tercer camino y es que la competencia tal vez vea mi producto, lo copie y se lleve mi cuota de mercado. Y a lo mejor eso tiene una probabilidad de un 40%, por ejemplo. Entonces ahí ya tenemos nosotros tres caminos distintos de lo que pudiera ocurrir. Y vamos a poner un cuarto ejemplo, un cuarto caso, que sería el último 30% que no, perdón, 20% que nos falta, que sería que, por ejemplo, a nosotros, al momento de sacar el producto, vamos a decir que, por ejemplo, por temas regulatorios, no nos permitan venderlo. O sea, lo sacamos al mercado y nos digan que tenemos que detener la venta. Y eso tiene un 20% de probabilidad. Ese es un ejemplo de cómo nosotros podemos tener una sola circunstancia o un solo evento, que es en este caso intentar vender un producto nuevo en el mercado, y yo tengo cuatro caminos distintos. Y cada camino tiene su propio porcentaje de probabilidad. Eso es lo que nosotros llamamos un árbol de decisión. Y es muy importante también tener en cuenta que ese árbol de decisión, ¿por qué se llama árbol? Porque nosotros comenzamos desde una base, que sería en este caso como el tronco del árbol, y este se va a segmentar en el caso, en el ejemplo que di, en cuatro ramas o en cuatro partes. Esas cuatro ramas que nosotros vamos a tener son cuatro posibles caminos de decisión. ¿Y por qué se le llama árbol? Porque después dentro de cada una de esas ramas yo tengo una cierta probabilidad de ocurrencia de otros eventos adicionales. Por ejemplo, en el último caso que di de que yo saque el producto a la venta y resulta que por temas regulatorios me digan que yo no puedo seguir vendiéndolo. Tal vez dentro de ese camino tengo dos posibles caminos también. Tal vez hay un 80% de probabilidad de que me den una multa y hay un 20% de probabilidad de que no me den una multa y solamente me restrinjan la venta. Entonces ahí yo tengo que dentro de una rama se volvió a ramificar y tengo dos ramas nuevas. En el caso de que la competencia lo copie, por ejemplo, a lo mejor dentro de ese caso, yo tengo un 60% de probabilidad de que la competencia me copie el producto y me gane gran parte de la cuota de mercado, y hay un 40% de probabilidad de que no me roben los clientes a pesar de que me copiaron el producto. Entonces, tengo una ramificación también. Y así para cada rama. Entonces, lo importante del árbol de decisión es que primero, conceptualmente hablando, tenemos que definir muy bien cuáles son todas las posibles partes y todas las posibles decisiones que vamos a tomar. Y en base a eso vamos a ir segmentando y separando cada vez más decisiones. Entonces, vamos a ver ejemplos de árbol de decisión, cómo se ven gráficamente y cómo nosotros también lo podemos utilizar para la toma de decisiones. Y finalmente lo que nos dice esta primera diapositiva es que un concepto muy importante al aplicar esta herramienta es identificar todas las alternativas posibles y los eventos. ¿Por qué? Porque con eso yo voy a poder después analizar con el objetivo de optimizar la serie de decisiones. Entonces yo no hago el árbol de decisión solamente para tener una estructura y saber los posibles caminos, sino que lo que me interesa es poder obtener la probabilidad de ocurrencia de cada evento, obviamente una probabilidad aproximada, y con esas probabilidades yo voy a poder tomar una decisión basada en datos y voy a optar por la mejor decisión posible. Y en base a eso, tal vez yo puedo decir, el mejor camino que yo puedo tomar, tal vez, es no sacar el nuevo producto, o tal vez sí. Si yo comparo el riesgo o la incertidumbre, la probabilidad de que me vaya mal y la probabilidad de que me vaya bien, tengo más probabilidades de que yo tenga un retorno y que me vaya bien con la venta, entonces yo voy a optar por esa decisión. Entonces, para eso se usan los árboles de decisión.
Así que eso conceptualmente hablando, una decisión que tenemos que conocer todos los posibles eventos, ir separándolo en ramas y cada evento tiene un subevento dentro. Seguimos separando lo máximo posible y nosotros analizamos los porcentajes de cada rama. Eso, conceptualmente hablando, lo vamos a ir trabajando mejor y vamos a ver después más ejemplos. No sé si Ángela tiene, que hasta el momento es la única conectada, no sé si tiene alguna consulta o algo que quiera acotar de esta primera parte del árbol de decisión. Si quiere me puede escribir por el chat o hablar por micrófono. Entonces, bueno, vamos a seguir y vamos a pasar en este caso a los componentes que tiene un árbol de decisión. Entonces, los principales elementos que componen el desarrollo de un árbol de decisión, ahí me llegó recién el chat, ya, recién se está conectando Ángela, bueno, qué bueno ahí la sinceridad ante todo, eso es bueno. Bueno, ahí de a poquito vamos a ir avanzando, cualquier duda que tenga, cualquier cosa que quiera complementar, usted me escribe en el chat. Bueno, entonces, dentro de los componentes del árbol de decisión, nosotros tenemos principalmente cuatro componentes y que de hecho los cuatro componentes van a ser los mismos que nosotros vamos a tomar después y lo vamos a utilizar en la matriz de pago, que es como la forma más avanzada y más sencilla de trabajar matemáticamente hablando el árbol de decisión. Tenemos primero que el árbol de decisión tiene las alternativas de decisión en cada punto de decisión. Entonces, como mencioné antes, yo tengo una problemática y lo que tengo que hacer es identificar todas las posibles alternativas de decisión. Todo lo que yo pueda llegar a decidir debe estar considerado en cada una de estas ramas. Entonces, ante un mismo problema, por ejemplo, vamos a poner acá el caso de, por ejemplo, que a mí no me está llegando en el tiempo correcto la materia prima de un proceso. Y esto es porque el proveedor se ha demorado, por ejemplo, en entregarnos los productos, la materia prima. Entonces, ante esa problemática de que nosotros no estamos recibiendo en el tiempo o en la fecha estipulada en el contrato la materia prima, nosotros podemos tomar distintas decisiones. Podemos tomar la decisión de cambiar de proveedor, podemos tomar la decisión de continuar con el mismo proveedor, pero a lo mejor conversando con ellos, tal vez reestructurando las cosas, o también tengo, a lo mejor, puedo tomar la decisión de complementar este proveedor con uno nuevo. O sea, seguir con el mismo y contratar otro proveedor más. Tener, por ejemplo, dos proveedores distintos. Entonces yo tengo tres alternativas de decisión para esa problemática. Entonces lo primero que hacemos en un árbol de decisión es plantear las tres problemáticas, perdón, las tres alternativas y escribirlas. Y nosotros debiéramos intentar saber cuáles son los porcentajes de probabilidades para cada uno de los casos. O sea, qué tan probable es que la decisión sea correcta o no. Entonces, eso es lo que pasa y lo que compone un árbol de decisión. Lo segundo que debe tener, después de tener todas las alternativas de decisión, es eventos que pueden ocurrir como resultado de cada alternativa de decisión. Y esto también son llamados estados de la naturaleza, aunque nosotros vamos a llamarlos directamente eventos. Entonces, para cada posible decisión ante esa problemática, yo voy a tomar distintos eventos. Por ejemplo, siguiendo con el caso de que tengo los problemas con la materia prima. Si yo tomo la decisión, por ejemplo, de cambiar el proveedor, entonces yo tengo que analizar qué eventos pueden ocurrir. Si yo lo cambio, tal vez una de las posibilidades es que el nuevo proveedor tal vez se demore más todavía en entregar la materia prima. Tengo también la probabilidad o el evento de que el nuevo proveedor que yo contrate tal vez sea más caro, pero también hay que considerar que el nuevo proveedor tal vez puede ser más barato o me puede entregar la materia prima más rápido. Entonces, todos esos son cuatro posibles eventos que salen y se desprenden de una sola decisión, que es cambiar proveedor. Si yo ahora me pongo en el segundo caso, que era continuar con el mismo proveedor, después de haber conversado obviamente el tema de que no está llegando la materia prima en el tiempo estipulado, entonces yo también voy a planificar en este caso los distintos eventos que pueden ocurrir. Entonces, si yo continúo con el mismo proveedor, tengo la probabilidad o la posibilidad de que el proveedor se siga atrasando.
Esa es una opción, que siga demorándose en entregarme la materia prima. Tengo la probabilidad de que el proveedor ahora sí entregue la materia prima en el tiempo estipulado, o incluso tengo la probabilidad de que el proveedor tal vez se demore más todavía. Tal vez, no sé, voy a poner cualquier ejemplo, tal vez se molestan porque uno los presiona por la fecha de entrega y entonces a propósito se demoran más, ¿ya? Entonces pueden haber muchas posibilidades. Y lo importante es saber cuál es la consecuencia de cada uno de ellos. ¿Qué pasa si no me respetan y ahora se demoran más? Entonces yo no voy a poder producir y si yo no produzco, no voy a poder generar todos los productos necesarios para vender y eso obviamente me va a afectar a mí como empresa. Entonces hay que tener eso en cuenta. Entonces, así, para cada una de las posibles decisiones que yo tomo, hay que ver cuáles son los eventos o cuáles son aquellas posibilidades que van a ocurrir respecto a la decisión. Así que ese es el segundo punto. El tercero, cuando yo ya tengo bien definido mis decisiones y los eventos que pueden ocurrir, yo tengo que, de alguna forma, calcular o, ya sea a través de bibliografía, literatura, a través de datos que yo tenga en la empresa, yo tengo que poder calcular las probabilidades de que ocurra cada evento posible. Entonces, por ejemplo, ¿qué tan probable es que el nuevo proveedor sea más caro? A lo mejor un 10% de probabilidad. La probabilidad de que el nuevo proveedor sea más barato, un 80%. Entonces, yo voy contrastando. Un 10% de probabilidad de que el nuevo proveedor se demore menos. Entonces, yo voy viendo los porcentajes de probabilidades de que ocurra cada evento para cada decisión. Y eso lo tengo que tener bien definido porque si yo no tengo la probabilidad, nosotros ya no estaríamos en una situación de incertidumbre, directamente estaríamos en una situación de riesgo, donde yo no tengo idea de qué es lo que va a ocurrir. Por eso, recordando los pasos, primero, hay que plantear las decisiones posibles, después los eventos que se desprenden de cada decisión, es decir, qué va a pasar si yo tomo la decisión. Tercero, poder calcular la probabilidad de que ocurra cada uno de esos eventos. Y lo cuarto es poder tomar, en este caso, todas esas probabilidades y todo el árbol de decisión construido y tener un resultado para cada decisión tomada y las interacciones entre todas las alternativas posibles. A esto se le llama pago, que sería, vamos a decirlo de una forma, cuantificar. Si yo sigo todas las líneas en una misma rama del árbol de decisión, yo voy a cuantificar finalmente cuánto es lo que me va a costar la decisión. Lo puedo considerar desde un punto de vista de cuánto me va a costar, es decir, mientras más me cuesta va a ser peor, o lo puedo ver desde el punto de vista de cuánto me va a generar de retorno, cuánto va a ganar la empresa, y en ese caso, mientras más es mejor. Entonces tengo esas dos opciones. Pero esos son los componentes. Entonces, decisiones, los eventos que se desprenden de cada decisión, la probabilidad de que ocurra y finalmente los pagos que yo voy a obtener. Así que para poder ver esto de una forma más gráfica, vamos a pasar a el cómo nosotros estructuramos el árbol de decisión, cómo lo hacemos gráficamente, y con eso espero que se entienda un poquito mejor cómo nosotros vamos a trabajar todo esto. Entonces, primero, el árbol de decisión no tiene forma de árbol, ¿ya? A pesar que se le llama árbol de decisión o decision tree en inglés, por el tema de que nosotros tenemos distintas ramas que nosotros vamos a tener en el árbol, realmente nosotros lo vamos a graficar como un diagrama más parecido a un diagrama de flujo, podríamos decir. Espero que hayan visto lo que es diagrama de flujo, flujograma en alguna otra asignatura. Pero vamos a tener un diagrama con formas geométricas. Entonces vamos a tener tres elementos que nosotros lo vamos a tener bien definidos en el árbol. Primero, las ramas. Las ramas del árbol, recordando que las ramas son, podríamos decir que todos los posibles caminos que nosotros vamos a tener para una decisión, cada una de esas ramas se va a representar con una línea y eso va a mostrar una ruta de decisión. Entonces, la rama va a tener una cierta longitud para cada evento específico. Si lleva a un nodo de indecisión, muestra la probabilidad de los eventos, que significa que si la rama termina, me muestra la probabilidad final de ese último evento. Entonces, eso es lo primero, las ramas son solamente líneas, líneas para poder unir los otros dos aspectos que vienen abajo. Tenemos el nodo de decisión, que se representa como un cuadrado, y de ellos salen las ramas de decisión y corresponde a las preguntas que generan decisiones y preguntas que generan más de una alternativa. Entonces, por ejemplo, la pregunta,
¿qué va a ocurrir si es que yo cambio de proveedor? Entonces, ¿qué va a ocurrir si cambio de proveedor? Dos opciones. El nuevo proveedor me cumple o el nuevo proveedor no me cumple. Yo tengo dos eventos, dos ramas que salen de una sola decisión. Si yo mantengo el proveedor, ¿cuáles tengo? ¿Qué opciones tengo? A lo mejor tengo dos ramas. Si el proveedor lo mantengo, el proveedor ahora sí me cumple con lo estipulado en el contrato o tal vez sigue sin cumplirme. Entonces yo también tengo ahí separaciones. Entonces el nodo de decisión es una pregunta que me va a indicar a mí todos los posibles caminos que se representan como ramas. Y finalmente tenemos los nodos de incertidumbre o eventos, que son representados con un círculo. Y de ellos salen las ramas de los eventos, no las ramas de decisión, que son casos distintos. Y sobre ellos se asigna el valor esperado de los posibles eventos. Entonces, para ver todo esto, vamos a ir directamente a cómo nosotros podríamos hacer un árbol de decisión. El árbol de decisión se puede hacer de forma horizontal, como aparece ahí en pantalla, pero también se puede ver de forma vertical, depende del caso. De forma vertical sería tener un evento o una decisión arriba en el inicio y después ir bajando las ramas hacia abajo. Entonces, esa es una forma vertical, pero en este caso nosotros vamos a trabajar con árboles de decisión que tienen una forma horizontal. Entonces, qué nos plantea esto? ¿Cómo nosotros vamos a tener los valores? Nos dice que nosotros en el lado izquierdo tenemos un cuadrado y tenemos la A. Recordad que el cuadrado es un nodo de decisión. El nodo de decisión significa que es una pregunta. Y ante esa pregunta yo tengo dos posibles decisiones en este ejemplo específico. Entonces, por ejemplo, ¿de qué nos está hablando esto? Nos está diciendo de si yo estoy o yo quiero obtener una buena nota, ¿qué puedo hacer para obtener esa buena nota? Entonces, hablando de los estudios. Entonces, yo tengo dos decisiones posibles. Bueno, obviamente podría plantearme, pero acá se plantean dos decisiones. La primera decisión es leer los materiales del curso, recordando que la problemática o la pregunta es cómo yo puedo mejorar mis notas o cómo yo puedo aprobar el ramo, por ejemplo. Entonces, la primera decisión, leer los materiales del curso. Y tengo una segunda decisión que es no leer los materiales del curso. Entonces, tengo dos posibles decisiones. Cada una de las decisiones está representada con una línea y recordar que cada línea es una rama. Entonces, cuando yo ya tengo esas dos posibles decisiones, que en este caso está separado entre yo leo los materiales del curso o no, ¿podríamos incluir una rama nueva? Sí, se podría incluir. Por ejemplo, además de leer los materiales del curso, además de no leer los materiales del curso, yo podría poner una tercera decisión que sería, además del material del curso, leer material extra. Entonces, claro, yo puedo añadir más decisiones, ¿ya? Pero en este caso, para una pregunta tenemos solo dos decisiones para no complejizar el caso. Entonces, cada decisión después tiene, bueno, en este caso solamente la primera decisión tiene un nodo de evento, que es ese círculo que aparece ahí. El nodo de evento significa que ante la decisión de leer los materiales del curso, yo tengo tres posibles casos. Si yo leo los materiales del curso, yo puedo tener el evento uno que es tener un muy buen resultado. Tengo un evento 2 que es tener un buen resultado. O sea, me fue más o menos bien. Y un tercer evento que es tener un resultado regular. Y cada uno de esos eventos tiene asignado un porcentaje. En el primer caso, tenemos que si yo leo los materiales, tengo un 30% de probabilidad de obtener un muy buen resultado. ¿Y a qué le decimos muy buen resultado? Que es el pago que sale al final. El pago uno dice entre un 6 y un 7. O sea, ¿qué me está diciendo la primera ruta de este árbol de decisión? Me dice, si yo leo los materiales del curso, yo voy a tener un 30% de probabilidad de tener un muy buen resultado, es decir, yo tengo un 30% de probabilidad de que mi promedio final sea entre un 6 y un 7, que sería una nota muy buena, entre 6 y 7. Pero ante la decisión de leer los materiales del curso, yo también tengo un segundo evento, que es tener un buen resultado, que sería sacar entre un 5 y un 5,9. Entonces, claro, un resultado bueno me da para aprobar el curso, pero no es excelente. Entonces, en ese segundo evento yo tengo un 50% de probabilidad. O sea, fijarse que es mucho más probable que yo, si leo los materiales, tenga entre un 5 y un 5,9. 50% de probabilidad. Y en último caso, yo tengo que, leyendo los materiales del curso,
puedo tener un evento, un resultado regular, y eso significa que yo voy a obtener entre un 4 y un 4,9. ¿Con qué porcentaje de probabilidad? Con un 20% de probabilidad. Entonces, teniendo todo eso y teniendo cada pago, nosotros podemos tomar ahora o podemos ver qué es lo que me conviene al tomar la decisión. Sabiendo que en la primera decisión yo tengo tres posibles resultados. Si yo leo los materiales, con un 20% de probabilidad me puedo sacar entre un 4 y un 4,9. Con un 50% de probabilidad me puedo sacar entre un 5 y un 5,9. Y con un 30% de probabilidad me puedo sacar entre un 6 y un 7. Entonces tengo tres posibles eventos, tres resultados para la decisión de leer los materiales del curso. Esa, entonces, como pueden ver, para una decisión yo tengo tres rutas. Entre un 6 y un 7, entre un 5 y un 5,9, entre un 4 y un 4,9. Pero yo también tenía una segunda decisión. Y la segunda decisión es no leer los materiales del curso. Y podemos ver que en la decisión 2 yo no tengo eventos. Solamente yo tengo un pago, que es, si yo no leo los materiales del curso, voy a tener un mal resultado. Es decir, voy a sacar entre un 1 y un 3,9, que significa que reprobaría la asignatura. Eso es un árbol de decisión. Entonces, ¿se puede agregar más cosas? Sí, este es un ejemplo básico, como mencioné. Podríamos agregar una tercera decisión. Además de leer los materiales del curso, yo leo material complementario. A lo mejor ahí también voy a tener tres eventos, pero los porcentajes van a ser distintos. A lo mejor si yo, además de los materiales del curso, busco materiales por mi cuenta, tal vez voy a aumentar la probabilidad de tener buen resultado a un 50%. 50% de probabilidad de sacar entre un 6 y un 7. Tal vez yo tengo otra decisión, 4, y en la decisión 4, además de leer los materiales del curso, voy a conectarme a todas las clases, voy a hacer todas las consultas posibles al docente y adicionalmente voy a buscar información extra. Y con esa cuarta decisión, tal vez yo tengo un 90% de probabilidad de tener una nota entre 6 y 7. Entonces, obviamente, pueden haber más casos. También en el caso de la decisión 2 de no leer los materiales del curso, yo también podría tener a lo mejor una división de dos eventos. A lo mejor, primer evento, sacar más de un 4, aprobar con lo justo. A lo mejor, si yo no leo los materiales del curso, tengo un 10% de probabilidad de sacar un promedio entre un 4 y un 5. Entonces, 10% nomás y un 90% de probabilidad de sacar una nota inferior a 3,9. Entonces, se puede modificar, pero este es un ejemplo para poder ver cómo nosotros hacemos los componentes de un árbol de decisión. Entonces, no sé si alguna consulta de la estructura del árbol de decisión, en este caso Ángela, que es la única conectada, no sé si le quedó alguna duda del tema de las decisiones, los eventos o qué significan los pagos. No sé si alguna consulta en general de este diagrama. Y también aprovecho de plantear la inquietud. Ante este diagrama, ¿cuál debiera ser la decisión que yo debería tomar? También. Recordar que estos árboles de decisión nosotros los planteamos para tomar decisiones, ¿ya? Entonces eso es súper importante. Ya, perfecto. Muchas gracias, Ángela. Qué bueno que está claro. Entonces, aquí hay un punto muy importante. Para este árbol de decisión, que es básico, es lógico que si yo pregunto cuál es la mejor decisión, todos vamos a concordar en que la mejor decisión es leer los materiales del curso. ¿Por qué? Porque voy a tener mínimo un 4 de 4 para arriba y voy a aprobar. Mientras que si no leo los materiales del curso, es muy probable que yo tenga un promedio inferior a 4. Entonces, es lógico que acá se puede ver eso. Cuando se hace más complejo un árbol de decisión, cuando tenemos muchas decisiones posibles y cada decisión tiene muchos eventos posibles, y ahí es donde entra el cálculo que se hace específicamente a través de la matriz de pago para yo poder tomar la mejor decisión de todas. Porque así como está, en este caso podemos tomar una decisión fácilmente, pero en la empresa el árbol de decisión va a ser tan extenso, va a tener tantas ramas, va a tener tantas decisiones y eventos distintos por decisión, que nosotros requerimos poder realizar un cálculo que me permita comprender cuál es la mejor decisión a tomar. Entonces, ahí vendría la siguiente parte de la materia que vamos a ver también hoy. Entonces, aquí viene el análisis.
¿Cómo analizamos el árbol de decisión? Aunque, como se puede ver, entre comillas, es sencillo comprender las decisiones y las probabilidades de ocurrencia. El análisis de la herramienta de árbol de decisión es de cronología inversa. ¿Qué significa esto? Que nosotros empezamos en el caso horizontal desde el extremo derecho hacia la izquierda. Es decir, nosotros comenzamos desde el pago y desde el pago nosotros nos vamos a devolver hasta llegar a la problemática. Esa es la forma en la que nosotros vamos a ir analizando. Y en base a eso vamos a plantear las distintas rutas o los posibles caminos y para cada uno de estos caminos después le vamos a calcular nosotros lo que se llama el valor esperado o la esperanza, que es un valor en estadística, que me permite tomar la mejor decisión. Entonces, ¿qué reglas hay que utilizar acá? Hay dos. En cada nodo de evento se hace un cálculo de valor esperado, como mencioné. Valor esperado o también se llama esperanza, como mencioné antes. Y en cada punto de decisión se selecciona la alternativa con el valor esperado óptimo. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a estar haciendo. Primero, vamos a calcular en cada nodo el valor esperado y para cada decisión vamos a seleccionar el que tiene el valor esperado más alto. ¿Ya? Eso es lo que vamos a estar haciendo. Entonces, para llevar a cabo el análisis es necesario entender el concepto de lo que es el valor esperado, que después lo vamos a ver en la matriz de pago de una forma más sencilla, creo yo, porque vamos a ver cómo hacer el cálculo, les voy a mostrar también cómo poder hacerlo fácilmente en Excel. Pero por ahora, para llevar a cabo este análisis, vamos a trabajar solamente con calculadora en una primera instancia. Entonces, ¿qué es lo que se hace? En los nodos de incertidumbre se van a sumar las multiplicaciones de los pagos de cada uno de los eventos con la probabilidad de que ocurra. Entonces, eso que está escrito ahí puede ser complejo de entender en un inicio. Entonces, voy a mostrar acá con el mouse. Espero que se pueda ver el mouse en la grabación. Vamos a ver, y en el caso de que no vea el mouse, nos vamos a ir a la decisión 5. ¿Ya? La decisión 5 donde dice D5 ahí abajito, que es el último nodo que está en la parte derecha, en la parte de arriba. Entonces, vamos a ver que en ese decisión 5 o D5 tenemos dos posibles eventos, el evento 6 y el evento 7, que sería el E6 arriba y el E7 abajo. Y vamos a ver que para la decisión 5 yo tengo un 30% de probabilidad de que ocurra el evento 6. ¿Por qué yo sé que es un 30%? Porque ahí está escrito al lado de 6, 0.3. Entendiendo que el 0,3 me está representando el 30% de. Y en el caso de abajo, en el evento 7, nosotros tenemos un 70% de probabilidad de que ocurra ese evento 7, que se representa con un 0.7. Entonces, tengo las probabilidades de los eventos. Entonces, en este caso, en este contexto, no sé yo qué significa o qué representa, pero yo sé que tengo una pregunta y la decisión 5 tiene dos posibles eventos. Uno tiene un 30% de probabilidad y el otro un 70%. Y finalmente yo tengo el pago en cada uno. En el caso del evento 6, que tenía 30% de probabilidad, yo tengo 40.000 pesos de pago. Es decir, si se toma esa ruta, voy a obtener como retorno, voy a obtener yo como dinero 40.000 pesos, podríamos decir. Mientras que en el evento 7, yo tengo un 70% de probabilidad de obtener solo 30.000 pesos. Entonces, aquí lo que hay que considerar en este caso en particular, donde yo tengo ahí, en donde está la flecha azul que está en la derecha arriba, yo para la decisión 5 tengo un 30% de probabilidad de obtener 40.000 pesos y un 70% de probabilidad de obtener 30.000 pesos. Entonces, ¿cómo yo puedo tomar una decisión? Yo tengo que combinar los pagos de cada evento y contrastarlos con la probabilidad de que yo obtenga ese pago. Porque yo no puedo decir, por ejemplo, bueno, si yo tomo la decisión 5 es más probable que yo gane 30.000, entonces yo digo, no, con esa decisión voy a ganar 30.000 pesos. No, no se trabaja de esa manera. Lo que tenemos que hacer es nosotros calcular la probabilidad, el valor esperado que yo puedo obtener de esa decisión en base a todos los eventos distintos. Y ahí lo que nosotros hacemos es, lo que está escrito arriba, que para entenderlo o hacer el cálculo más fácilmente, es simplemente multiplicamos la probabilidad por el pago. Eso es lo que vamos a hacer. Probabilidad por pago.
Entonces, por ejemplo, voy a hacerlo acá en la calculadora del celular. Ustedes si quieren pueden hacer también el ejemplo. Yo tengo 40.000 pesos y esos 40.000 pesos tienen un 30% de probabilidad de ocurrencia. Entonces, los 40.000 lo voy a multiplicar por 0,3 para representar el 30% y eso me daría un valor de 12.000 pesos. Esos 12.000 pesos es el aporte que me entrega el evento 6 frente a la decisión número 5. Entonces yo puedo obtener ese retorno de 12.000 pesos. Si yo hago lo mismo, pero para el evento 7, yo diría que tengo un 70% de probabilidad de que ocurra o de que yo tenga un pago de 30.000 pesos. Entonces yo multiplico los 30.000 por 0,7 y eso me va a dar 21.000 pesos. Entonces, como el evento 6 me entrega 12.000 pesos y el evento 7 me entrega 21.000 pesos, lo que yo hago es sumar los dos pagos. Entonces, al sumar los 12.000 más 21.000 me va a dar 33.000 pesos. ¿Qué significa? Que si yo tomo la decisión 5, el pago que voy a tener va a ser de 33.000 pesos. Y esa es la estructura y esa es la forma en la que nosotros podemos llegar a, en este caso, calcular y saber cuánto es el pago que yo voy a obtener por una decisión específica considerando todos los eventos posibles. Entonces, esa sería la forma. El ejemplo en cálculo está ahí arriba. En la esquina superior derecha, ustedes pueden ver que está el 0,3 multiplicado por 40.000 más 0,7 multiplicado por 30.000 y eso me da 33.000 como pago. Entonces, no sé si se entendió más o menos ese cálculo o si quedó alguna consulta, Ángela. No sé cómo encontró eso. No sé si muy enredado. Se entendió el tema de multiplicar la probabilidad por el pago y después sumar todo. No sé si le quedó alguna duda. Bueno, también acá muy importante, voy a hacer el ejemplo. Bueno, para contrastar, obviamente voy a mostrar también con el ejemplo de la Sí, se decisión que entiende, está. profesor. Gracias. ¿Se entiende? Ah, ya, perfecto. Muchas gracias ahí, Ángela. Entonces, ese 33.000 pesos solo no me va a decir nada. Lo que yo necesito es contrastar distintas decisiones. Y ahí es donde entra, en este caso en particular, por ejemplo, tenía la decisión 5, ya calculamos que el pago es 33.000 pesos. El valor esperado, perdón, es de 33.000 pesos. Pero abajito yo tengo una decisión 6. Y la decisión 6 podemos ver que esa decisión 6 solamente tiene un evento y el pago es de 15.000. Entonces ahí yo no tengo que calcular por probabilidad porque la probabilidad de ocurrencia es de un 100%. Entonces la decisión 6 me va a entregar un valor esperado de 15.000 pesos. Entonces, entre la decisión 5 y la decisión 6 yo me quedo con la decisión 5 porque me entrega más, obviamente. Me entrega 33.000 versus los 15.000 de la decisión 6. Y tenemos más abajito la decisión 7 que está señalado en la parte más abajo, como con una flecha también. Y también tenemos nosotros, la decisión 7 tiene un evento 8 y un evento 9. El evento 8, 50% de probabilidad de ocurrencia, de obtener 50.000 de pago. Y el evento 9, 50% de probabilidad de obtener 20.000 pesos como pago. Hacemos el mismo procedimiento de arriba, multiplicamos probabilidad por pago, así que 0,5 por 50.000, 0,5 por 20.000 y sumo ambos valores. Y con eso voy a obtener un pago de 35.000, perdón, un valor esperado de 35.000 pesos. Entonces, finalmente, si yo comparo esas tres decisiones que mencioné, decisión 5, decisión 6, perdón, y decisión 7, la decisión 5 me da un valor esperado de 33.000, la decisión 6 me da un valor esperado de 15.000 y la decisión 7 me da un valor esperado de 35.000. ¿Con cuál me quedo? Con la que me genera mayor retorno y en este caso sería la decisión 7. La decisión 7 me da en este caso un valor esperado de 35.000, por ende yo me voy a quedar con esa decisión. Y eso es el árbol de decisión. Entonces lo que nosotros hacemos es, recapitulando para cerrar un poco el árbol de decisión, lo que nosotros hacemos es, tenemos problemática, planteamos una pregunta y planteamos distintas decisiones. Para cada decisión planteamos los eventos, es decir, las consecuencias, qué va a ocurrir probablemente si yo tomo esa decisión.
y yo le asigno una probabilidad de ocurrencia y le asigno un pago, que en este caso sería el valor que yo voy a obtener si tomo esa decisión. Y si yo estructuro bien el árbol, después yo puedo tomar todos los eventos posibles y yo puedo tomar la mejor decisión posible, que vuelvo a repetir, en este caso siempre lo vamos a llevar a valores de que el pago es un retorno, entonces a más pago o a más valor esperado, mejor es la decisión. Pero pueden haber casos en lo que es al contrario, tal vez yo estoy haciendo un árbol de decisión de costos, entonces ahí me interesa tomar la decisión que genera un valor esperado menor porque significa menos costo. Entonces, vamos a tener los dos casos. Para temas de evaluación, tendrían que fijarse ustedes en la pregunta específica, cuál es el contexto que se le está diciendo, pero en general, por lo menos en el módulo 2 todas las preguntas, y creo que también en el examen, todas las preguntas siempre van enfocadas sin contexto, y en esos casos nosotros nos quedamos con el que da más valor esperado, porque mayor valor esperado significa mayor retorno. Entonces, ese es el árbol de decisión. Así que bueno, espero haya quedado claro. Igual está todo grabado para después volver a revisar la grabación o los compañeros que no pudieron conectarse. Y cualquier consulta me pueden también, si quieren, escribir por correo o también guardar las preguntas para el próximo módulo, para la próxima clase. Recordando que la próxima clase es el 29. En la otra semana 22 no tenemos clase. Entonces, vamos ahora con la segunda herramienta para toma de decisiones, que sería la matriz de pago. La matriz de pago es una metodología que lo que hace es entregar una estructura organizada para analizar situaciones probabilísticas donde solo se permite escoger una alternativa de un conjunto de alternativas posibles. Entonces, la matriz de pago es muy similar al árbol de decisión, pero para entenderlo de una mejor manera, el árbol de decisión, como su nombre lo dice, tiene muchas decisiones distintas. Cuando yo hablo de una matriz de pago, yo estoy hablando de que voy a elegir unas decisiones en particular y voy a contrastar cuáles son las probabilidades y con eso tomar la mejor decisión. Entonces, si quieren verlo de una forma más sencilla, el árbol de decisión es más conceptual, o sea, tiene la forma, tiene la probabilidad, pero la matriz de pago es prácticamente lo mismo, pero hecho en tabla. Y una tabla es más fácil de trabajar. De hecho, una tabla se podría trabajar también en el propio Excel, ¿ya? Yo no voy a trabajar con la fórmula específica para que nos dé el valor esperado, pero sí voy a mostrarles cómo aplicar directamente los porcentajes para que ustedes puedan después hacer la evaluación, recordando que la evaluación van a tener que usar los cálculos, usar calculadora, ¿cierto? Y hacer todos los cálculos respectivos. La matriz de pagos más el concepto del valor esperado se convierten en herramientas muy poderosas para respaldar la toma de decisiones en dichas situaciones. Eh, Antes de pasar a la matriz de pagos, se me había olvidado algo. Voy a devolverme un poquito al árbol de decisión, algo que no había mencionado. Les dije antes, le hablé del Random Forest. La metodología Random Forest es una metodología que toma distintos árboles de decisión y va cambiando las probabilidades de cada árbol de decisión y en base a eso lo que hace es crear un bosque, entre comillas, por eso se llama Random Forest o bosque aleatorio, porque lo que hace es crear muchos árboles y por eso se le llama bosque. Y para todos los posibles árboles se toma la mejor decisión de entre todos los árboles posibles. Entonces el Random Forest es una herramienta mucho más potente que definitivamente solamente nosotros la implementaríamos utilizando software específico, utilizando, por ejemplo, Python, usando métodos estadísticos muy específicos para esa herramienta. ¿Ya? Entonces, algo que había mencionado, en el caso que les interese, pueden buscar ahí Random Forest, se llama el método que mezcla muchos árboles de probabilidades. Bueno, entonces, volviendo al tema, la matriz de pago, como mencioné, lo que hace es tomar todas las decisiones distintas, tomar los eventos posibles, tomar las probabilidades de ocurrencia y todo esto transformarlo en una tabla para que sea más fácil de ver. Porque si nosotros vemos el gráfico que mostré antes, voy a devolverme de nuevo, el gráfico en el árbol de decisión, claro, si uno lo entiende, puede saber más o menos cómo trabajar. Pero el problema es que cuando el árbol es muy grande y tiene muchos eventos y tiene muchas decisiones, el árbol se pone muy complejo para poder trabajarlo así como está. Y ahí nosotros usamos la matriz de pago, porque la matriz de pago es una forma más sencilla, más estructurada, de forma tabular. Es decir, vamos a tener una tabla. Ejemplos típicos de la matriz de pago en el mundo empresarial, bueno, y no solamente la matriz de pago, sino también el árbol de decisión.
es para elegir el tamaño óptimo de una planta productiva, por ejemplo, que garantice el funcionamiento mediante la minimización de los costos o la maximización de las utilidades. Yo les comenté que tanto el árbol de decisión como la matriz de pago también, porque viene del árbol, nosotros vamos a buscar el valor esperado que sea más alto si yo quiero maximizar utilidades, es decir, tener más ganancia, o yo voy a buscar el valor esperado más bajo si yo quiero minimizar los costos. Entonces voy a tener esos dos casos. También suele ser usado en el desarrollo e implementación de proyectos, donde la responsabilidad de cada gerente es que deben generar las máximas utilidades posibles, sabiendo que los recursos son limitados y muchas veces escasos. Lo que vamos a ver hoy, el tema de la matriz de pago, es para tomar decisiones desde un punto de vista más sencillo, vamos a decir, haciendo todos los cálculos que vimos arriba, pero la matriz de pago obviamente más ordenado en forma de tabla. Pero ya el próximo módulo nosotros vamos a ver ejemplos de optimización. Entonces ya vamos a empezar a trabajar, no solamente como ahora que yo tengo decisiones, probabilidades y pagos, y yo veo la mejor decisión, sino que la próxima semana vamos a ver cómo estructurar un problema y escribirlo en forma de ecuación, cómo poner limitantes, considerando, como dice ahí, que los recursos son limitados, y en base a eso tomar la mejor decisión posible. ¿Ya? Pero eso es algo un poco más avanzado y lo vamos a ver en el siguiente módulo, en el módulo 3 que va a ser en la clase del 29 de abril. ¿Ya? Entonces, muy importante que ustedes tengan bien entendido esto. Si quieren, yo les aconsejo, como vamos a tener 2 semanas de clase, revisar el módulo 3 antes de ver la clase, porque aquí pueden llegar con las dudas y preguntar todas las dudas que les quieran. Entonces, ¿cuáles son los componentes de una matriz de pago? Entre comillas, son los mismos que el árbol de decisión. Tenemos primero un conjunto de decisiones alternativas, que son las elecciones que nosotros vamos a tomar de cada uno, ¿cierto? Yo tengo un problema, ¿cuáles son las decisiones que puedo tomar? Lo mismo del árbol de decisión. Después, yo tengo un conjunto de eventos que pueden ocurrir y cada evento refleja una decisión. Por cada decisión voy a tener uno o más eventos posibles, que también era uno de los componentes que tenía el árbol de decisión. Tercero, voy a tener las probabilidades que están asociadas con los diferentes eventos, que también lo mismo del árbol de decisión, probabilidad para cada evento. Y finalmente, los resultados de la interacción entre la alternativa de decisión y los eventos, que sería lo que nosotros llamamos el pago. Entonces, igual que el árbol de decisión, tengo decisiones, cada decisión tiene sus eventos, cada evento tiene sus probabilidades y cada evento tiene adicionalmente su pago. Teniendo eso, yo puedo calcular el valor esperado y saber cuál es la mejor decisión a tomar. Entonces, ¿cómo analizamos una matriz de pago? Que todavía no hemos visto, pero les voy a mostrar después ejemplos de matriz de pago, las vamos a resolver también en conjunto para que quede grabado. ¿Cómo hacer el análisis de la matriz de pago? Primero, hay que tener las alternativas de decisión, que se representan como DI, en las filas. Cada fila, recordando que cuando hablamos de filas son horizontales, ¿cierto? Y cuando hablamos de columnas son verticales hacia arriba, ¿ya? Entonces estamos hablando de derecha e izquierda. Las alternativas de decisión son filas. Entonces, decisión 1 arriba, decisión 2 abajo, decisión 3, decisión 4, así hasta abajo cada decisión. Las columnas son los eventos. Entonces, yo voy a tener, por ejemplo, así, decisión 1, y voy a tener evento 1, después para, en este caso, yendo siempre hacia la izquierda, evento 2, evento 3, evento 4, y voy a ir yo hacia el lado. Después, decisión 2, evento 1, 2, 3, 4. Decisión 3, evento 1, 2, 3, 4. Ya entonces así tengo decisiones en fila y eventos en columnas. Adicionalmente, abajo de los eventos, nosotros vamos a tener las probabilidades representadas como P sub J, y los elementos de la matriz van a ser los resultados o los pagos que se obtienen de la interacción de la alternativa de decisión y los eventos. Entonces, el valor X sub IJ va a mostrar el pago o pérdida que se percibe si se toma la decisión y ocurre el evento J. Y finalmente vamos a calcular el valor esperado de todo. Entonces, vamos a ir aquí para que puedan ver de forma gráfica y se entienda mejor todo lo que leímos antes. Una matriz de pagos tiene esta estructura. Vamos a tener nosotros la alternativa de decisión, como pueden ver ahí abajito, esquina inferior izquierda, tenemos alternativas de decisión de 1, de 2, de n, es decir, todas las decisiones posibles. ¿Cuántas decisiones yo tengo
Depende del problema. Yo puedo tener una decisión solamente, puedo tener dos, 40 decisiones. Va a depender de la problemática en sí y de las decisiones que yo pueda llegar a tomar. Después, en la parte de arriba podemos ver E1, E2, EM de forma de columna. Esos E son los eventos. Entonces, evento 1, evento 2, evento 3. Entonces, lo que me dice, si yo tomo una decisión 1, yo puedo tener tres eventos posibles, por ejemplo. Si yo tomo una decisión 2, también tengo tres posibles eventos, y así sucesivamente. Después, yo tengo debajo de cada evento los resultados o pago, que en este caso está representado por probabilidades. La probabilidad P1, P2, PM son la probabilidad de que ocurra cada evento. Entonces, por ejemplo, tomando el caso de que yo, por ejemplo, el problema es que estoy gastando muchos recursos, por ejemplo, teniendo personal a cargo. Entonces, yo tengo tres alternativas de decisión. Por ejemplo, yo les bajo el sueldo a los trabajadores, decisión uno, despido a trabajadores, decisión 2, o reestructuro a lo mejor la empresa para tener más opciones de cargo, que sería la opción 3 o decisión 3. Y para cada una de esas decisiones yo voy a tener un evento. Por ejemplo, si yo estoy pensando en bajar el sueldo, ¿cuál es el primer evento? ¿Cuál es la posible consecuencia? Demanda. Me puede demandar el trabajador. Segunda consecuencia, que el trabajador no me demande. Tercera consecuencia, que a lo mejor a través del sindicato, el sindicato demanda a la empresa y que puede ser peor que una demanda individual, la demanda colectiva. Entonces yo tengo tres posibles eventos y yo tengo una probabilidad. Probabilidad de que me demande el trabajador, vamos a decir 20%. Probabilidad de que no me demande, 5%. Y probabilidad de que me demande el sindicato, 75%. Entonces, yo voy a tener para cada evento su probabilidad y esa probabilidad también para cada decisión. Y después, los valores que están abajito, los que están ahí como en color gris, creo que es como gris, tenemos valores x11, x12, es el cruce de información. Si yo tomo la primera decisión y ocurre el primer evento, ¿cuál va a ser el valor que yo voy a obtener? ¿Cuál sería el pago? Si yo tomo la decisión uno y ocurre el evento 2, ¿cuál es el pago? Si yo tomo decisión uno y ocurre el evento 3, ¿cuál es el pago? Y así yo estructuro. Entonces, es el mismo árbol de decisión, pero escrito como matriz. Y generalmente en el mundo empresarial se usa el árbol de decisión para entender de una forma más conceptual los problemas, pero al final, si yo quiero tomar decisiones, generalmente el árbol de decisión lo llevamos a una matriz de pago. Y en la matriz de pago, nosotros hacemos los cálculos del valor esperado y vemos cuál es la mejor decisión a tomar. Así que esa es la estructura. Eh, bueno, voy a dejar un ejemplo, bueno, dos ejemplos, como había mencionado, para que calculemos el valor esperado de una forma sencilla. Y después les voy a mostrar también cómo hacer ese cálculo, les voy a mostrar la fórmula en Excel y la idea es que ustedes vean cuál encuentran la mejor forma de trabajar. Entonces, lo último que nosotros tenemos que hacer en la matriz, cuando ya tenemos hecha la matriz, es decir, tenemos bien definidas las decisiones, tenemos definido cada evento para cada decisión y tenemos definido la probabilidad de ocurrencia y los pagos que yo obtengo de cada uno, yo voy a calcular el valor esperado. Y el valor esperado es la misma del árbol de decisión. Es multiplicar la probabilidad por el pago. Y eso yo lo voy a hacer por cada evento. Entonces, para la decisión uno, yo multiplico la probabilidad de ocurrencia de la decisión uno por el pago de la decisión uno. Multiplico la probabilidad de ocurrencia del evento 2 por el pago 2 y la probabilidad 3 por el pago 3. Probabilidad 4 por pago 4, dependiendo cuántas hay. Y eso es el PJ multiplicado por el XIJ. Probabilidad de ocurrencia multiplicado por el pago. Y como podemos ver, se hace la sumatoria desde J1 hasta M, es decir, se hace la sumatoria de todos los eventos posibles. Y esa suma final me va a dar el valor esperado, que se escribe como una letra E en estadística, también llamado esperanza. Entonces, con esos valores esperados, nosotros calculamos y cuando calculamos todos los valores, se escoge la decisión que muestra el mayor beneficio. Cuando nos dice que muestra el mayor beneficio, vuelvo a recalcar que depende del caso. Si estamos hablando de maximizar utilidades o si estamos hablando de ingresos, yo me voy a quedar con la decisión que me dé un valor esperado más alto, porque yo quiero más utilidad o yo quiero más ingresos.
Pero si por el contrario yo estoy haciendo una matriz de pagos donde estoy viendo los costos, yo voy a buscar el valor esperado más bajo, porque mientras más bajo el valor esperado, significa que menos costo voy a tener. Entonces va a depender del caso. Para nuestro caso en particular, sí vamos a trabajar todo como que fuera para utilidades, siempre buscando el mayor beneficio, lo que significa que la mejor decisión que vamos a tomar siempre va a ser la que entregue el valor esperado más alto. ¿Ya? Entonces, esto es la forma en la que nosotros vamos a trabajar. Entonces, no sé si hay alguna consulta ahí. Ángela, que, bueno, la clase pasada hubieron hartos conectados, lamentablemente esta clase solamente está usted, pero dejo esa primera actividad. Voy a dar unos minutitos, en este caso, Ángela, si usted quiere hacer el cálculo, no es un cálculo muy complejo. Nos dice la actividad, aplica el concepto de valor esperado para la siguiente decisión sujeta a dos eventos solamente. Podemos ver que está la matriz. Tenemos una sola decisión y tenemos dos eventos. Cada evento tiene su probabilidad, 40% evento uno, 60% evento 2, y tenemos el pago de cada uno. 500 dólares, por ejemplo, el primer evento, 1.500 dólares el segundo evento. Entonces, unos minutitos ahí, Ángela, a ver si puede hacer el cálculo. Y bueno, lo vamos a revisar también. Y bueno, como en este caso está solamente usted, Ángela, para todos los compañeros que vean la grabación, yo le aconsejaría intentar resolver esto. No sé, ponerle pausa al video, intentar resolverlo, hacer el cálculo y después revisar cuando muestre el ejercicio resuelto y ver si es que hicieron bien el cálculo y si es que llegaron al mismo valor. Entonces, vamos a revisar. Eh, bueno, en caso que Ángela esté haciendo ahí el cálculo, si nosotros lo hacemos manualmente, hacer el cálculo con calculadora, o sea, a la antigua, ¿ya? No, todavía no voy a mostrar el Excel. Si quisiera hacer el cálculo a la antigua, recuerden que como me está pidiendo el valor esperado, lo que yo tengo que hacer es multiplicar el porcentaje por el pago y cada uno de esos valores después sumarlos. Entonces, en este caso en particular, lo que nosotros haríamos sería tomar el 40%, recordando que nosotros lo anotaríamos como 0,4 para indicar el 40%, y ese 0,4 vamos a multiplicarlo por el pago de 500, y eso me va a dar un valor de 200. Entonces significa que el valor que aporta el primer evento para la única decisión de este ejercicio es de 200. Y para el segundo caso vamos a tomar el 60%, que sería el 0,6, y lo vamos a multiplicar por el pago, que es de 1.500. Y eso me va a dar 900 dólares, si es que estamos hablando de dólares. Entonces, la primera alternativa me daba 200, perdón, el primer evento me da 200 y el segundo evento me da 900. Entonces, como yo ya tengo 200 y ya tengo los 900, lo que queda es sumarlo. Yo sumo 900 más 200, me va a dar 1.100. Entonces, así yo calculo el valor esperado. Si esto lo quisiéramos ver en un Excel de forma sencilla, voy a dejar de proyectar el PPT para mostrar el Excel. Que el Excel, bueno, yo creo que se los voy a subir, les voy a subir el PPT, el módulo y también el Excel en el caso que ustedes quieran revisarlo. Bueno, entonces ahí creo que ya se está viendo el Excel. Em, Voy a acercar un poco más. Fíjense que en este Excel, bueno, ahí tengo pegado el ejercicio, el problema tal cual, la imagen, y lo único que hice fue escribir en porcentaje, en este caso el 40%, el 60%, los pagos que eran 500 pesos, dólares, perdón, 500 dólares el evento uno, 1.500 dólares el evento 2, y al lado tenemos el valor esperado que es de 1.100. ¿Cómo lo hice? Solamente con la fórmula. ¿Qué fue lo que hice? Le puse ahí, entre paréntesis, para que haga bien todo el cálculo. Entre paréntesis yo puse en la celda E2 multiplicada por E3, que significa 40% multiplicado por 500 dólares de pago. Eso en un paréntesis sumado con un segundo paréntesis que tiene el 60% multiplicado por los 1.500 dólares de pago.
Y eso es lo mismo que dice en la calculadora, ¿cierto? 0,4 por 500 más 0,6 por 1500 y eso da los 1100. Entonces, cálculo rápido, creo que es sencillo, recordando siempre probabilidad por pago y la suma de las probabilidades por los pagos es el valor esperado. Entonces, eso significa que si estamos hablando en este caso de beneficio o de utilidad, si yo tomo esta decisión voy a tener un retorno o voy a tener una utilidad de $1100. Y esa sería Sí, esta primera actividad. sí, en realidad es fácil el ejercicio. Lamentablemente en este instante estoy sola y no tengo la calculadora a mano, pero Ah, ya. yo le entendí el concepto que primero es sacar el valor de los 500 por el 0,4 y me estaría dando el valor que correspondería no, bueno, no sé el valor en Del sí. primer evento. Y, claro, el primer evento y el segundo evento se multiplica el 0,6 por los 1500 y eso luego da un resultado y el resultado que me da se suma y estaría dando 1100 dólares. Ya, perfecto, qué bueno que se ¿Sí? entendió. Ah, sí, está ¿Se entiende, perfecto. no? Ya, Sí, ok. sí, sí. Ya, sí, Disculpe, entonces sí. profesor, por la... es un poco lento, pero no encontraba la calculadora, así que preferí tomar el micrófono nomás. No, no, no se preocupe, no, está bien. O sea, lo bueno es que entendió el proceso, así que eso es perfecto. O sea, lo único en este caso después ejercitar antes de hacer las evaluaciones de los módulos y obviamente antes del examen para ver que el cálculo lo pueda hacer bien en la calculadora solamente. Acá, bueno, lo bueno que entendió bien. Como usted mencionó, no es un cálculo, al principio puede parecer difícil, pero cuando uno va haciendo el ejercicio nos damos cuenta que en realidad es algo que se puede hacer entre comillas fácilmente. Lo único que hay que tener en cuenta es el tema de si usamos la calculadora, dependiendo de la calculadora, hacer bien la suma y las multiplicaciones, porque algunas calculadoras por orden de operatoria les puede hacer mal el cálculo, así que eso es lo único como importante. O sea, el consejo ahí es hacerlo tal cual como mencionó usted. O sea, primero hacer las multiplicaciones cada una, tener cada valor por separado y después sumarlo todo. Y eso es lo mejor para evitar problemas. Entonces vamos a la última actividad del día de hoy. Esta ya es una actividad más, bueno, de hecho la actividad que mostré antes también es una actividad que se puede encontrar en la prueba o en el examen si tienen suerte, recordando que las preguntas son aleatorias. Pero esta ya es una actividad mucho más parecida a lo que ustedes se van a encontrar en las preguntas de las evaluaciones formativas del módulo 2 y en el examen también. Entonces, acá podemos ver que nos dice, aplique el concepto del valor esperado para determinar la mejor decisión. Y ahora sí tenemos una matriz de pago mucho más extensa. Tenemos, en este caso, 5 alternativas de decisión. Tenemos de uno, de 2 hasta de 5. Tenemos 4 eventos para cada una. Podemos ver que tenemos 20% de probabilidad del primero, 30% el segundo, 30% el tercero, 20% el cuarto y tenemos el pago para cada una de las decisiones al cruzarlo con cada evento. Entonces, cuando nos dice use el valor esperado y determine la mejor decisión, es lo mismo que hicimos recién, que lo hicimos para una sola decisión. En este caso tendríamos que hacer todo ese cálculo para las 5 decisiones y comparar cada una de las decisiones. Y ahí nosotros veríamos cuál es la mejor decisión. Aprovecho la instancia para decirles que no les vaya a ocurrir a ustedes, tanto en el examen como en la evaluación formativa del módulo 2. Mucho con las preguntas, lean lo que dicen, porque les pueden salir preguntas por ahí que dicen qué es lo que está mal en la matriz de pago. Y a lo mejor algunos de ustedes pueden decir, no, lo que está mal es que las dos decisiones, por ejemplo, la decisión uno y la decisión 2 me da el mismo valor esperado. Eso no es un error, ¿ya? Yo puedo tener, incluso en este caso no ocurre, pero yo puedo tener una matriz de pago y resulta que las 5 decisiones me generan el mismo valor esperado. ¿Y cuál sería la conclusión? Que independiente de la alternativa que yo elija, lo más probable es que obtenga el mismo retorno. Entonces, no es un error en sí, solamente que no me va a ayudar a elegir una decisión por sobre otra, sino que todas van a tener el mismo beneficio, entre comillas. Pero ¿qué cosa sí o sí, me va a generar un error? Los porcentajes. Fíjense en los porcentajes. Si les sale, acuérdense de mí, si les sale una pregunta por ahí, ya sea en el examen o en las evaluaciones,
que dice cuál es el error de, fíjense, primero que todo en los porcentajes. Por ejemplo, voy a volver al anterior. Yo tengo 40% de probabilidad de que ocurra el evento uno y un 60% que ocurra el evento 2. Yo sé que en total me dan un 100%. Entonces, todas las probabilidades siempre deben dar el 100%. Si yo en vez de tener esto hubiera tenido, por ejemplo, un 30% de probabilidad del evento uno y un 60% de probabilidad del evento 2, yo tengo un 90% de probabilidad. Entonces ahí estaría incorrecta la matriz de pago. Porque yo digo, hay un 10%. ¿Qué pasa con ese 10%? Entonces yo debo tener el 100% de los datos. Entonces eso es una cosa, no puedo tener menos del 100%. Y lo segundo, tampoco puedo tener más de un 100. Yo no puedo tener, por ejemplo, que el evento uno tiene un 50% de probabilidad y el evento 2 un 60%, porque en total me estaría dando un 110% y eso no es posible. ¿Ya? Entonces, fijarse, siempre las probabilidades de todos los eventos deben sumar exactamente el 100%. No puede ser ni menor ni mayor. ¿Ya? Así que eso para fijarse. En este segundo problema, nosotros tenemos 20, 30, 30, 20. Si sumamos todo, me da 100%, así que está correcto. ¿Ya? Pero se los doy como tip para que ustedes no vayan a confundirse y a tener problemas de eso después en la actividad final, en el examen o en la evaluación. Entonces, ¿cómo trabajar? Lo decimos primero con palabras, después vamos a ver el Excel. Ya acá no voy a hacer todos los cálculos, obviamente, en la calculadora. Bueno, si quiere Ángela, después puede hacer los cálculos a mano también. No sé si lo está haciendo ahora, si encuentra ahí la calculadora. Y en el caso de que revisen después sus compañeros la grabación, yo les aconsejo intentar hacer este problema solos primero, con lo que hemos visto hasta el momento, pausarlo, ver la grabación, intentar resolverlo y después contratar los resultados para ver que llegaron a lo mismo. Entonces, verbalmente, ¿cómo sería? Lo mismo que vimos antes. Yo multiplicaría 0,2, que representa el 20%, 0,2 por 500, multiplicaría 0,3 por 1000, 0,3 por 1000, 0,2 por 500, y los cuatro resultados que obtengo los sumo, y eso me daría cuál es el valor esperado de la decisión 1. Después, en la decisión 2 lo mismo. 0,2 por 500, 0,3 por 1500, 0,3 por 1000, 0,2 por 100. Sumo todo eso y voy a obtener valor esperado de la decisión 2. Y así yo sigo haciendo con todas las decisiones. Entonces, claro, consumo un poco más de tiempo. No es tan corto como el de arriba, que eran solo 2 eventos y una decisión. Acá tenemos 4 eventos y 5 decisiones. Obviamente, eh, el cálculo es más extenso. Entonces, voy a dejar de compartir, voy a mostrar inmediatamente el Excel porque me interesa, como mencioné antes, que ustedes tengan los resultados. Eso es lo que más me interesa a mí, porque necesito que ustedes después comparen los resultados y sepan que llegaron realmente al valor. Bueno, les recuerdo igual que les voy a subir también el Excel para que después lo revisen. Ya si quieren revisar la fórmula del propio Excel, entonces se los voy a subir también. Ahí tenemos entonces el segundo caso. Al lado está solamente el copiar y pegar de la actividad, ¿cierto? Y acá yo tengo hecho todo. Hoy, lógicamente, traspasé al Excel todos los valores que estaban en la tabla. Tenemos ahí los eventos que valían 20, 30, 30, 20, y tenemos todos los pagos que estaban ahí entre medio. Entonces, voy a hacer clic acá en la primera fórmula y si se dan cuenta aquí la fórmula obviamente en Excel es mucho más extensa, pero es lo mismo que hicimos antes. Entre paréntesis, yo multiplico el 20% o el 0,2 por el 500, que es el pago del primer evento. Después, cierro paréntesis y sumo en otro paréntesis el 30% por 1000, le sumo al otro paréntesis 30% por 1000 y sumo al último paréntesis 20% por 500. Y esa fórmula está ahí, nos daría en el primer caso 800 y están todas las fórmulas. Entonces, obviamente por tema de tiempo, por lo que me mencionó ahí Ángela, creo que se entendió el concepto de cómo ir multiplicando el porcentaje por el pago y después hacer toda la suma. Y lo importante acá es que tenemos, en este caso, 5 valores esperados distintos, cada uno para una decisión distinta. Y podemos ver que acá, como tenemos comparativa, todos tienen valor esperado distinto. La decisión 1 tiene 800, la 2 870, la 3 850, la 4 770 y la 5 nos da 890. Entonces, vuelvo a repetir, les voy a subir el Excel para que vean la fórmula. La idea es que intenten hacerlo también a mano ustedes y que entiendan bien el cálculo de estas matrices.
Entonces, pregunta, ya teniendo los resultados que están ahí listos, le pregunta a Ángela, que es salió premiada porque es la única que está conectada, ¿cuál sería la mejor decisión entonces de las cinco? ¿Con cuál nos quedamos? Nos quedamos con las 5. Justamente, ¿cierto? Nos quedamos con la decisión 5 porque es la que nos genera un mayor valor esperado, que en este caso nos estaría indicando, por ejemplo, una mayor utilidad de 890. Entonces, esto es la aplicación de lo que nosotros vimos la unidad uno. La unidad uno vimos toma de decisiones, hablamos de por qué es importante la toma de decisiones basada en datos, hablamos de los contextos que existen de incertidumbre. Yo les dije por qué era tan importante, si estamos en un contexto de incertidumbre, tener los porcentajes. Y acá vemos la aplicación de todo ello, cómo nosotros podemos generar una matriz de pago, hacer los cálculos y contrastar. Incluso yo puedo saber ahora cuál es la peor decisión también. Si se dan cuenta, la decisión 4 es la peor, o sea, por ningún motivo vamos a tomar la cuarta decisión porque es la que genera peor retorno. Entonces, nos quedamos con la decisión 5, que es la que genera mayor retorno. Así que eso es la parte de cálculo. Eso es todo lo que íbamos a ver en el módulo. Creo que me confundí acá. Sí, me confundí. Voy a dejar de compartir de nuevo. Em, Se me corre. Ahí sí. Entonces, eso era todo lo que íbamos a ver esta clase. Entonces, los dos conceptos, hice como un breve resumen también, como recapitulando el módulo uno, pero específicamente lo que me interesaba ver hoy era eso, el árbol de decisión y cómo nosotros lo podemos ver de una forma más sencilla con la matriz de pago. Consejo, cuando ustedes tengan que tomar decisión y crear algo, generalmente uno hace el árbol de decisión primero para tenerlo conceptualmente. El árbol de decisión es más flexible, podemos hacer más rama, más decisiones, más eventos, pero cuando ya tenemos el árbol de decisión bien estructurado, el consejo es traspasarlo a una matriz de pago, porque la matriz de pago me permite trabajarlo incluso como mostré recién en un Excel, hacer una planilla sencilla, una tabla sencilla, y nos permite tomar, calcular el valor esperado y tomar la mejor decisión de forma más rápida. Así que ese es el consejo que le doy, hacer un árbol de decisión primero y teniéndolo bien hecho, después hacemos la matriz de pago y calculamos el valor esperado y tomamos decisión basada en datos. Entonces, Ángela, la última y con esto ya terminamos. De lo que vimos hoy día, ¿qué aspecto importante aprendimos? ¿O qué es con lo que más se quedó usted? ¿Qué fue lo que más le llamó la atención, si quiere? En realidad es la primera vez que soy la primera alumna que está sola en clases, pero le agradezco a usted, es un muy buen profesor, explica bien, se puede entender bien los contenidos, atender bien las decisiones eh, el análisis de... a ver, eh, 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 estaba tomando apunte acá. Ya, em, el árbol de decisiones, ver por cómo ser la más asertiva. A raíz de eso va saliendo varias otras decisiones que luego se pueden plasmar ya cuando ya está definido, pasarle a la matriz que es como algo ya más consolidado, pasando del árbol y llegando a un resultado con mayor precisión y mayor eficacia, porque eh, ya se ha tomado las decisiones eh, del árbol y no sé cómo decirlo, pero en síntesis yo lo que entendí. Y bueno, y sacar los ejercicios y poder entender, porque igual a veces así de buena a primera vez es más complicado, pero espero, espero haber podido hacer un pequeño aporte. no, perfecto. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí sí, al final
Recapituló, se usa una recapitulación justamente por todo lo que vimos en la clase, ¿cierto? El cómo nosotros hacíamos el árbol de decisión, como bien mencionó usted, cómo nosotros tenemos después algo más consolidado en la matriz de pago y el cálculo final para tomar decisión, ¿no? Así que muy bien. Qué bueno que se haya entendido también. Bueno, por lo que me mencionó, creo que no quedan consultas o dudas en este caso. Entonces, lo único, volver a recordar una vez más que la próxima semana, el lunes 22 de abril, no tenemos clase, sino que saltamos y tenemos clase recién el del módulo 3 el 29 de abril. Ya así que tenemos el próximo lunes no, y al subsiguiente recién tenemos clase el módulo 3. Como consejo, si pueden, si alcanzan, revisar un poquito ahí el material del módulo 3 para llegar con todas las dudas específicas. El módulo 3 como mencioné, ya tiene un poco más de complejidad en el sentido de que son problemas más de optimización, de hacer ecuaciones y poder determinar cuál es la mejor decisión con restricciones, que eso todavía no lo hemos visto. Entonces, eso es lo que viene en el módulo 3. Así que la idea es, si pueden estar conectados, revisar el material. Ojalá ese día lunes se conecten más compañeros. Ojalá que usted también pueda conectarse, Ángela, para poder hacer sobre todo las consultas que tengan, que eso me interesa mucho porque el módulo 3 ya tiene unos cálculos que, o algunas formas que pueden ser un poquito más complicadas. Entonces me interesa que haya más estudiantes para que puedan hacer preguntas directamente en la clase y eso obviamente no les va a ayudar a todos. Así que bueno, esa es la clase de hoy. Creo que ya no hay nada más, así que le agradezco a Ángela ahí por su participación, le agradezco también por el último resumen que hizo y bueno, ya